palabra, Señor, danos tu perdón. Que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar. Que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón. Pues queremos oír tu voz hablando con amor. Mis hermanos, muy buenos días. Esperando como cada día que amanecemos con bien, como cada momento en el Señor. Hoy estamos en el día de reposo que el Señor apartó para su pueblo, para cada hombre, el cual necesita de esta comunión con su Creador. Hoy vamos a revisar el bosquejo de la semana, vamos a alimentar nuestro espíritu con la palabra del Señor, vamos a estudiar el repaso, vamos a tratar el día de la expiación, vamos a ver en qué forma el Señor resolvía el problema del pecado para el mundo y cómo lo mostraba a través del santuario y cómo es ¿no? En el santuario celestial y cómo tiene que concluir esta gran controversia aquí en el mundo. Vamos a tener unas cuantas palabras de oración para poder empezar con nuestro estudio y donde estén, pues les pedimos que nos acompañen. Querido Señor, en este momento queremos agradecerte por las bendiciones que cada día nos das. Hoy hemos entrado, Señor, en tu reposo sagrado, apartado. Te pedimos que nos puedas ayudar a estar en comunión contigo, por mí, por mi familia, por los hermanos de este ministerio y por los seguidores en todas las partes del mundo. Tenemos tabernáculos, Señor, dedicados a ti, en cada parte de la tierra, familias en este día reunidos, mirando las obras que tú creaste para nosotros, para contemplarla, y que nos pueden también, Señor, ayudar en la edificación de este carácter. Te pedimos que te quedes con nosotros, que tu Espíritu nos ayude a comprender, que nos dé la dirección y que tus ángeles también, Señor, estén siempre a cada momento a nuestro cuidado. Te pedimos por nuestros hermanos a distancia, que también puedas ayudarles, Señor, al momento de abrir sus Biblias, para poder todos, Señor, nutrirnos y nutrir este espíritu que lo necesita. Te pedimos todos tus favores en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como ya les decía, vamos a ver cómo el Señor resuelve el tema del pecado para el mundo a través del santuario y en este día de la expiación. Vamos a leer el versículo de memoria, encontrado en el libro de Levítico, el capítulo 23, versículo 27. Nos dice así: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. De acuerdo al calendario hebreo, sabemos que es el mes de octubre. Tendréis santa convocación, nos dice, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. No era cualquier día, el Señor nos pide aquí, o pedía, afligir las almas, ¿no? Porque era el día de la expiación. Recordemos que era el día del juicio, en el cual el pueblo tenía que ser perdonado, y todos los pecados pues tenían que haber llegado al santuario, ¿no? Un corazón contrito, un corazón humilde, había ayuno, tristeza, ¿no? Y el temor de cuál era el resultado de Dios para el pueblo. Vamos a leer un pequeño párrafo en el libro Patriarcas y Profetas. Bien, nos dice: una vez al año, en el gran día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. Así es. ¿Y cómo lo limpiaba? Recordemos que de los 2 machos cabríos, uno era una ofrenda para el pueblo, ¿no? El cual se encargaba de arrancar los pecados acumulados en el santuario, y de esa manera eran sacados hacia el exterior y depositados, ¿no? En el que quedaba. De esa manera el santuario era limpiado
de los pecados del pueblo de Israel. Vamos ahora a pasar al desarrollo leyendo nuestra primera pregunta. ¿Cuál era el significado del día de expiación que se realizaba una vez al año? Vamos a leer también el testimonio. Cristo en su santuario, página 37, unas pequeñas líneas. Y dice: una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de ceremonias. Muy bien, entonces el día de la expiación nos dice que completaba el ciclo anual de todo el año. Esa era la fiesta, ¿no?, que servía para completar también, porque recordemos que no era la última. Después de esa fiesta aún quedaba una más, ¿no?, conocida como los tabernáculos, pero esta era una fecha muy importante. Entonces, ya hemos leído nuestra pregunta, les invitamos a todos los hermanos también a poder responder, cada quien de acuerdo a lo que cree conveniente, ¿no? Puede ser una pregunta quizá un poco amplia, un poco corta. Hoy tenemos encuentros en diferentes partes y pues vamos a compartir nuestro estudio, nuestras preguntas, para poder acotar todos, ¿no?, donde estemos reunidos. Nos decía cuál era el significado del día de la expiación que se realizaba una vez al año. Vamos a leer también el libro de Levítico, el capítulo 23, del 27 al 29. El 10º día de este mes será el día de la expiación. Tendréis santa asamblea, ayunaréis y ofreceréis al Señor ofrenda abrasada al fuego. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros ante el Señor vuestro Dios. Versículo 29. El que no ayune en ese día será cortado de su pueblo. Un versículo más vamos a leer, el 30, vamos a agregar: el que haga algún trabajo en ese día, yo lo destruiré de entre su pueblo. Volvemos a repetir, el día de la expiación también era un reposo, un día no laborable, no tenía que hacerse trabajo no remunerado. Pero sí hay personas que trabajaban, no dentro del santuario, pero para el Señor. Podemos comparar igual que hoy, ¿no? Hoy es un día de reposo semanal. No hacemos labores, digamos, para lucrar, pero sí laboramos para el Señor. Llevamos su palabra, quizá poder visitar a alguien que necesite este alimento. Y pues de esa manera eran, ¿no?, estos reposos consagrados para el Señor que caían cualquier día de la semana, pero eran considerados como sábados, ¿no? Sábado ceremonial. El Señor nos dice en su palabra, era un día de ayuno. Aquel que no ayunaba tenía que ser apartado del pueblo, y aquel que hacía trabajo de la misma manera. Entonces ahí vemos que era un día importante. Vamos a poner nuestra respuesta. Era un día totalmente dedicado al Señor, para estar a cuentas con Él, lo vemos, ¿no? Dejábamos el trabajo, tenía que haber ayuno. De esa manera igualmente para nosotros nos sirve, ¿no? Nos sirve de afligir las almas. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en el gran día de la expiación. Y de igual manera, pues, lo podemos comparar con nuestras vidas. Si en el tiempo de expiación para el pueblo de Israel era de esa manera, pues para nosotros también. Sabemos que los casos se registran en el cielo, y pues hemos sido reconciliados con la sangre de Cristo, pero también se tiene que llevar a juicio en algún momento nuestros casos, ¿no?, de los que estamos vivos aquí en la tierra. Por el momento solo el juicio ha empezado por los muertos, ¿no? Por los muertos, pero ya de ahí empezará de los vivos. Y como que es un poco temeroso, ¿no?, saber que uno está viviendo en la tierra y luego que sus casos sean revisados en el cielo, y la pregunta es ¿cómo estaremos para ese momento? Esperando en el Señor no ser hallados con falta, mis hermanos. Vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Cuál era la diferencia entre las expiaciones diarias y anuales?
Leemos Patriarcas y Profetas, página 371. En el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Muy bien, entonces nos dice ahí la diferencia. Pues sí hay una diferencia porque había expiación diaria, ¿no? Tarde y mañana, muchas veces por el israelita, independientemente, no por lo que había cometido, y pues la expiación que era al año. Vamos a leer acá un versículo, a ver. Capítulo 29 de Éxodo, el versículo 39. Ofrecerás un cordero a la mañana y otro al atardecer. Eso es lo que nos dice Éxodo, y la sierva lo amplía. Vemos que los sacrificios eran tarde y mañana para quitar el pecado al israelita, ¿no? Pero para limpiar el santuario era anual. Y eso es lo que vemos la diferencia. La expiación diaria pues era para acumular, digamos, los pecados dentro del tabernáculo, ¿no? Hacia adentro iban los pecados. Pero en un momento, en el día de la expiación, hay una diferencia porque solamente una vez al año eran arrancados de adentro hacia afuera nuevamente, para que quede de esa manera el santuario purificado. Vamos a leer nuestra tercera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el perdón y el borrado de los pecados? Patriarcas y Profetas nos amplía más en la página 371 también. En el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Tenemos el mismo comentario para la misma pregunta. También cabe perfectamente ahí ese comentario. Entonces, nos pregunta la diferencia entre el perdón y el borrado de los pecados. El perdón ya vemos que era diario. De esa manera el pueblo llegaba, ¿no?, a la presencia del Señor a través de la sangre de los corderitos. Era perdonado el israelita, por cuanto la ley lo acusaba, ¿no?, los 10 mandamientos. Igual que ahora para nosotros es igual. Es de la misma manera. La ley nos acusa, hemos quebrantado, ¿no es cierto? Estamos destituidos del reino de los cielos y a través de nuestro Cordero Jesús somos perdonados. Pero los pecados quedan registrados en el cielo hasta que sean analizados, ¿no?, nuestros casos. Y de esa manera depende que en algún momento pues sean borrados. Entonces, ¿hay diferencia? Sí hay diferencia. Y vamos a leer los versículos que nos pide aquí. Levítico 23, 27 nuevamente. Sabemos lo que dice ahí, ¿no? Vamos a leer ya Números. Vamos a pasar al libro de Números, el 28 del 1 al 3. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, aroma grato para mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreciereis al Señor. 2 corderos sin tacha de 1 año, será el holocausto continuo de cada día. 1 cordero ofrecerás por la mañana y otro al caer de la tarde. Entonces estos sacrificios conocidos como el continuo eran, ¿no?, para el pueblo en general, para que el pueblo se pueda afligir día a día, tarde y mañana. Pero como les decía, luego habían los sacrificios personales, ¿no?, por cada israelita. Y luego también vemos el anual. Entonces, la pregunta era si hay diferencia, y ya comentamos, hay diferencia. Una cosa es ser perdonados, y la otra cosa es que nuestros pecados lleguen en un momento a ser borrados. Vamos a nuestra cuarta pregunta. ¿Cuál era el significado simbólico de los 2 machos cabríos llevados al santuario? Vamos a leer Cristo en su santuario, página 37, para poder dar nuestra respuesta con un poco de ampliación. En el día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel.
Eso nos da referencia en Levítico 16:8. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Muy bien. Para nuestros hermanos que están a distancia, solamente nos vamos a quedar con el comentario que hace la sierva del Señor. La pregunta nos decía, ¿cuál era el significado simbólico de los dos machos cabríos llevados al santuario? Estos dos machos cabríos eran llevados dentro, ¿no?, del atrio, estaban en el patio, esperando, ¿no?, en la puerta del tabernáculo, de la tienda donde se encontraba el lugar santo y el santísimo. Y pues eran dos, ¿no? Eran dos machos cabríos. Nos dice que eran escogidos a través de la suerte, ¿no?, en cuál caía para el Señor, y uno quedaba ahí llamado Azazel, ¿no?, que quiere decir cabra emisaria. Sabemos que el que era dedicado para el Señor es símbolo, ¿no?, de Jesús, y el otro es símbolo de Satanás. ¿En qué manera funcionaba? De que el que era muerto para el Señor, pues servía para limpiar la ley transgredida que se encontraba dentro del arca. Vemos que la sangre de Cristo pues es limpiadora, ¿no? Y de la misma manera ese macho cabrío servía para limpiar los pecados que estaban registrados adentro, por cuanto la ley había sido pisoteada. Luego vemos que al salir el sumo sacerdote hacía la limpieza, ¿no?, del altar, del incienso, del altar del holocausto con esa sangre, pero también salía en figura, el sumo sacerdote cargaba los pecados de los israelitas. Salía al macho cabrío que estaba esperando en la puerta del tabernáculo, ponía las manos, ¿no?, en la cabeza y simbólicamente se los pasaba todos los pecados del pueblo de Israel. Luego ese macho cabrío tenía que ser llevado, dice, por una persona destinada, ¿no?, por alguien fuerte, símbolo también de Cristo, ¿no? Cualquier persona no puede alejar al enemigo, solamente Cristo. Y vemos que así era quitado los pecados del pueblo de Israel, y también tienen que ser removidos los pecados del santuario celestial. Entonces, ¿hay un significado simbólico? Sí, porque vemos que un macho cabrío sería Cristo y el otro sería Satanás, y en un momento de la historia se dará fin, ¿no?, al tema del pecado, y veremos esto, cómo termina, ¿no?, esta gran controversia. Hoy tenemos el acceso, el santuario está abierto, podemos ingresar a través de la sangre de Cristo, aceptando su ley también, que nos muestra lo que hemos cometido, y en algún momento nuestros pecados tienen que ser depositados, ¿no?, en ese macho cabrío, símbolo de Satanás. Vamos a leer nuestra quinta pregunta. Explica el paralelismo entre el destino del macho cabrío expiatorio y de Satanás. Patriarcas y Profetas, página 372, para poder explicar el paralelismo un poco más. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el investigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. Bien interesante, ¿no? Puesto que Satanás, nos dice, es el que originó el pecado, no a nivel cósmico, lo trajo acá al mundo también. La ley que exige que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y él tiene que sufrir, nos dice, el castigo final. El castigo final, la muerte eterna. Vamos a leer Apocalipsis, porque sabemos que Apocalipsis se relaciona mucho con el tema del santuario, y vamos a leer el versículo del 1 al 3 del capítulo 20.
Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sabemos que esto es símbolo, ¿no? ¿Por qué nos dice que el diablo tiene que ser atado? En símbolo, ¿no? Porque sabemos que ya no podrá engañar más allá de lo que se le permita. Quedará prácticamente aquí encerrado en esta tierra sin tener que engañar a nadie más. Versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y lo selló, ¿no? Vemos que no lo puede remover, ¿no? Porque es un sello que lo hace directamente, nos dice un ángel que desciende del cielo, para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. Lo mismo que pasaba con Azazel, aquí pasa con Satanás. Tiene que ser desterrado prácticamente, para que sufra luego, como nos dice la sierva, el castigo final. La pregunta era si es que hay un paralelismo, y sí lo hay. La cabra emisaria era expulsada, depositado en ella los pecados del pueblo, y lo mismo con Satanás. Tiene que ser desterrado, cargando el pecado de las personas que han confesado, se han arrepentido y que han pasado a ser parte del pueblo de Dios. Vamos a leer la pregunta número 6 y es nuestra última pregunta para terminar nuestro repaso. ¿Qué significado tiene Jesús en la cruz del Calvario? Leemos Hijas de Dios, página 214, párrafo 4. Dice, ¿cuántas razones tenemos para gozarnos, siendo que nuestro Redentor derramó su preciosa sangre sobre la cruz en expiación por nuestros pecados, y por su obediencia hasta la muerte nos brindó justicia eterna? Usted sabe que Él hoy hasta está a la diestra del Padre como nuestro Salvador y como príncipe de la vida. Un bonito comentario, ¿no? Nos dice la sierva que sobre la cruz Él es la expiación, ¿no? A través de su sangre el sumo sacerdote terrenal entraba con sangre, ¿no? De animales, porque no podía presentarse así nomás ante el Señor. Pero el ministerio de Cristo es mucho más grande. Entró a través del santuario celestial mediante su propia sangre, pasó del lugar santo, hoy está en el Santísimo, ¿no? Entró un martes 22 de octubre de 1844 y pues desde ese momento está, ¿no? En el servicio anual, lo que era símbolo antes en la tierra, limpiando el santuario del cielo, ¿no? La verdadera ley que se encuentra arriba, lo que es esto, la copia estaba en la tierra, lo original está en el cielo, ¿no? Y sabemos que lo del cielo pues no se puede limpiar con sangre de animales, sino que tienen que ser mejores sacrificios, y ese sacrificio más grande pues lo hizo Cristo en la cruz por nuestros pecados a través de su preciosa sangre, como nos dice este comentario. ¿Qué significado tiene Jesús en la cruz del Calvario? Vamos a leer también Romanos 6:23, un texto muy conocido, porque la paga del pecado es la muerte, nos dice Pablo, refiriéndose a la muerte eterna, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hablando de la muerte eterna, ¿no? Está hablando aquí Pablo, el cual Jesús cargó, ¿no? Por mis pecados. La ley me dice que yo debo de morir por cuanto he pecado, pero Jesús y su Padre crearon, ¿no? Un plan llamado el Evangelio eterno, para poder restaurar al hombre, restaurar de su ley, darle de su espíritu, para que pueda, ¿no? Luchar con la carne que día a día pues nos puede arrastrar al pecado, pero de esa manera pues librarnos de esta condena a nosotros. Cristo ha pagado el gran precio, ¿no? En la cruz pagó lo que la ley pide de mí, es muerte y muerte eterna, y eso lo hizo Cristo por mí. Entonces, ¿cuál es el precio que la ley requiere? Lo veíamos, es la muerte, y eso es lo que Jesús hizo por este mundo. El acceso está abierto, el camino está abierto, depende de nosotros de poder allegarnos a Él. Voy a pedir a mi esposa que nos lea la conclusión
para poder ya terminar. Conclusión. El pecado dejó mucho daño en la vida de los transgresores, pero Cristo nos dio otra oportunidad con su sacrificio eterno. Así es, su sacrificio eterno. Y eso es lo que vamos a estudiar, sabemos, por la eternidad, ¿no? Como alguien semejante a Dios, su propio Hijo, pudo dar la vida, ¿no?, por este mundo. Es el misterio, ¿no?, un gran misterio, el misterio de la piedad. Y es el cual va a ser tema de estudio por la eternidad, pero lo que se nos ha dado para nosotros nos ayuda también a comprender ese sacrificio y cómo amó, ¿no es cierto?, al mundo Dios, que ha dado su único Hijo, como lo dice la palabra del Señor. Bendiciones a todos, hermanos, que tengan un bonito día de reposo en el Señor. Hay muchos grupos que nos vamos a reunir en todas partes del mundo, ¿no?, como el Israel espiritual que somos, y pues que tengan un bonito día de reposo, tanto para los grandes, para los pequeños. Vamos a tener un deleite en el Señor en su día. Amén.